Nuevamente, buenos días. Ya estoy grabando la clase. Y bien, vamos a empezar primero con una pequeña introducción. Ya están agregando más de sus compañeros. Déjenme, doy acceso. De lo que vimos la semana pasada, prácticamente hasta lo que veamos el día de hoy es lo que va a venir en su examen. ¿Sale? Entonces, para que sepan, dentro de la plataforma, lo que viene de semana uno, 2 y 3, eso es lo que van a tener que estudiar para realizar su examen. ¿De acuerdo? Ya tienen la fecha para conclusión de su examen máximo, ¿no? Creo que es la siguiente semana. ¿Sí tienen la fecha de conclusión de su examen, del primer parcial? Creo que es del 1 de diciembre al 9. Exacto, tienen hasta la siguiente semana para poderlo realizar y como les comentaba, toda la información que van a ver en la plataforma de la semana uno a la 3 es lo que van a venir en su examen, ¿de acuerdo? De manera general, lo que vimos la semana pasada tenía que ver con la industria en México, es decir, desde cuándo empezó la industrialización en nuestro país. Y veíamos que de hecho, pues básicamente en la conquista, ¿no? En la conquista fue cuando llegó bastante este tema de industria a partir de la llegada de los españoles a nuestro país, aunque también la actividad industrial en nuestro país ya tenía algunas esencias, ¿no? Y esto desde la época prehispánica, que es lo que mencionábamos, ya con las culturas que teníamos instaladas en nuestro país, ya empezaba a haber esta esencia industrial, claro, muy rudimentaria, pero con la llegada de los españoles fue como empezó a verse ya este tema industrial en México. Vimos en la parte de la etapa de la reforma con pues todo el beneficio que tuvo, digo, hay muchas críticas referente al gobierno de Porfirio Díaz, pero algo bueno que tuvo, este, ay, perdón, me equivoqué, me están mandando un mensaje y más bien les puse el WhatsApp al otro grupo, permítanme, espérenme. Espérenme ya. Me estaban preguntando si ya se iban a conectar. Ya, listo. Entonces, pues básicamente les comentaba, en esta etapa fue cuando hubo una mayor industrialización en nuestro país, porque pues lo que trajo en este gobierno de Porfirio Díaz, básicamente fue mucha inversión. Esta sociedad que empezó a ver, o esta diplomacia con otros países, trajo muchísimo el auge ya industrial. Entonces, lejos de ser un dictador y pues básicamente mucha crítica a su gobierno, algo que sí benefició fue el tema industrial, ¿no? El tema económico. Llegada también del auge del sistema eléctrico a partir de 1877. Eso, pues como les decía, todas las máquinas funcionan a través de energía eléctrica y eso era relevante pues para un país el seguir produciendo, ¿no? Básicamente toda la industria trabaja con energía, ¿no? Eléctrica. Eh, de la época por revolucionaria, hay alguna situación, lo que pasó es que se estancó un poquito la industria, pero con la llegada del presidente Lázaro Cárdenas empezó a crecer nuevamente esta infraestructura y sobre todo por la expropiación petrolera, ¿no? También se crean las primeras zonas industriales, eso a partir de los años 50, y es donde empezó a tener ya una concentración industrial en ciertas partes del país. Y por último, pues básicamente la etapa industrial en ascenso, hoy lo que conocemos, empezó desde la llegada de muchas industrias, de empresas extranjeras a nuestro país con la apertura de mercado, con la globalización, ¿no? En los 90. Y pues eso ha originado que cada vez se tenga más inversión de otros países y hoy, pues eso es algo bueno, siempre y cuando hay una buena una regulación a estas empresas extranjeras, ¿no? ¿A qué me refiero? En temas de impuestos, de poder también pues tener un apoyo, una infraestructura específica para poder seguir manteniendo nuestros mantos acuíferos, ¿no? Para las empresas que utilizan mucho el agua o para las mineras,
¿no? Que no contaminen ríos, o sea, cosas de este tipo que al final, en algún momento, sí hemos tenido varios incidentes en estos últimos años con estas empresas, pero que con una buena regulación, eso ayuda bastante para seguir teniendo empleos, ¿no? Cada vez mayores, mejor remunerados, etcétera, y pues con esto seguir manteniendo un modelo capitalista saludable, ¿no? En nuestro país. Pero bueno, de manera general, eso es como un poquito de la parte histórica de la industrialización en nuestro país. Fue lo que vimos la semana pasada. Y hoy nos enfocaremos directamente a las pymes, ¿no? ¿Han escuchado hablar de las pymes, que básicamente es de lo que se refiere a nuestra materia? ¿Qué son las pymes? ¿Por qué se llaman así? ¿Cuáles son esas empresas, las pymes? ¿No? ¿No han escuchado ese término de las pymes? ¿Cuáles son? ¿O qué son las pymes? Pequeñas y medianas empresas. Exacto. Son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, básicamente, hoy, ¿por qué en esta materia estaremos revisando a detalle este tipo de empresas? Pues porque básicamente son las que más prevalecen en nuestro país, ¿sale? Y seguramente en las que ustedes tendrán como administradores, futuros administradores ya con este perfil que están desarrollando en la carrera, pues van a estar dentro de ellas, ¿sale? Y lo importante es que ustedes identifiquen cuál es el potencial o la importancia que tienen estas empresas en nuestro país y lo relevante que significa el ir creciendo, ¿sale? De una pequeña, incluso desde las micros que hoy son las que también ya se integran a este grupo de las pymes, ¿no? Las micros, convertirlas, desarrollarlas para ser en pequeñas empresas, las pequeñas para buscar llegar a ser medianas y las medianas a una grande en algún momento, que saldrán de este bloque de las pymes, pero esa es la intención, que ustedes identifiquen este tipo de organizaciones para que también pues busquemos primero la estabilidad de ellas y después el desarrollo. Ok, pero vamos a ver entonces, digo, ya dimos un pequeño contexto de qué son las pymes y veamos. Clara, ¿me ayudas a leer esta parte, por favor? La importancia de las pymes. Sí, profesor. Voy. Las pymes promueven el desarrollo económico, la expansión del mercado, la generación de empleos y una distribución de, permítame, Sí, no te preocupes. de, no alcanzo De riqueza más a equitativa. leer, de riqueza más equitativa. El caso de la economía mexicana, las pymes representan una gran cantidad de las empresas del país, como se verá a continuación. Por ende, también representa una gran parte de las actividades de la actividad económica. Económica de la nación. No te preocupes, Clara. Eh, Efectivamente, por eso le decía la relevancia, la mayor parte de las empresas que existen en nuestro país son de esta categoría. Entonces, eso es lo importante que debamos considerar, porque seguramente les decía, tal vez lleguemos a alguna de ellas ya en su integración a la parte laboral, ¿no? O si ya están trabajando, puede ser que sean algunas de este tipo, ¿no? ¿Qué son las pymes? Las pequeñas y medianas empresas, también conocidas como pymes, ¿no? En este caso, este tipo de empresas son las que cuentan con un personal laboral no mayor a 250 trabajadores de acuerdo a la clasificación de empresas. De hecho, esa fue una de las tareas que le dejé la semana pasada, ¿verdad? Eh, También se consideran este tipo de empresas, las pymes, las que tienen un volumen de negocios moderado y un menor acceso a recursos o herramientas en comparación a las grandes empresas, ¿no? Otro punto importante es que, de acuerdo a Nacional Financiera, en función de las características de las pymes, se diferencian en tres clases principalmente y que tiene que ver mucho con las ganancias y el número de empleados que van a tener. Les mencionaba que ya hay una clasificación que también se incluye dentro de las pymes, que son las microempresas, ¿vale? Estas son las que ocupan menos de 10 personas empleadas y un volumen de negocio que no supera los 4 millones de pesos en ventas anuales, ¿sale? Entonces, con base a esta referencia de Nacional Financiera, prácticamente si hay este tipo de organizaciones con menos de 10, ¿sí? Empleados,
y que no excedan los 4 millones de pesos en ventas, esas son las microempresas, ¿sale? Las pequeñas empresas, ahí varía, ¿no? Entre pues, los 15 a 100 empleados y en promedio el volumen de ventas anuales está en 100 millones de pesos. A diferencia de las medianas, que están entre 100 a 250 empleados, y las empresas medianas pueden lograr ventas valoradas anualmente en 250 millones de pesos. Algo que también menciona esta referencia de Nacional Financiera es que en la actualidad el término PYME ha pasado a incorporar las microempresas, como les mencionaba, y también se referencia como las MIPYMES, ¿no? Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda con referencia a esta clasificación que se hace de las microempresas, de las MIPYMES, ¿no? Por así decirlo, ya incluidas las microempresas, y que tiene que ver con dos factores, ¿no? La primera, el número de empleados que están contratados por ellas, y la otra, el número de ventas, ¿no? El monto de ventas que se tienen anualmente. Ok, no te preocupes, Tania. Digo, también importante para los que están conectados, ¿sale? Si por alguna razón nada más eso sí, avísenme en el chat. Ahorita como le hizo Tania, que no podía estar en la calle, digo, creo que es importante que más bien tengan mucho cuidado, digo, para no distraerse y pueden estar escuchando la sesión sin problema. Pero bueno, si no pueden abrir su micrófono, pueden escribir en el chat para que también los lea y tengan la participación en la clase, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver ahora las ventajas, porque tienen ventajas y desventajas las pymes, ¿no? ¿Cuáles son estas ventajas? Una tiene que ver con mayor cercanía a tu clientela. Como no son tan extensas, tan grandes, es mucho más fácil tener el acercamiento con el cliente. Flexibilidad y facilidad en la toma de decisiones, porque, pues a diferencia de una empresa grande o una macroempresa, una transnacional, etcétera, la estructura no es tan amplia y entonces es mucho más fácil tomar decisiones con base a una estructura mucho más pequeña. Y la participación de todo el equipo. Es decir, al ser menos integrantes, hay una forma mucho más fácil de comunicación y de poder trabajar básicamente con si se dieron cuenta, el número de personas que trabajan en ellas es mucho más sencillo. Y pues eso son ventajas que se tienen porque así se pueden trabajar de manera mucho más rápida las acciones o las actividades que se quieran desarrollar en la organización, a diferencia de algunas otras donde la comunicación es mucho más compleja. Pero bueno, así como tiene ventajas, hay desventajas, pero bueno, vamos a ir viendo una por una de esas ventajas y me ayudan a leerla, por favor, de la primera. Mayor cercanía con tu cliente. Esto, pues básicamente, ¿por qué sería una ventaja? ¿Me ayudas a leerlo, por favor, Estelina? Sin duda, una de las principales beneficios de los PYMEs, ya que podrás conocer de manera directa las necesidades de tus clientes y ofrecer un servicio más personalizado. Muchas gracias. Sí, vean, por eso es una gran ventaja, ¿no? Porque al tener una estructura mucho más pequeña, ¿sale? Puntos de venta mucho más específicos, te permite incluso tener esa referencia de tus clientes, ¿no? Un ejemplo que yo, no sé si en algún momento se los comenté, recuerdo que antes yo trabajaba en CCPM, ¿no? Esta escuela de computación que existía hace algunos años. No sé si alguien la llegó a conocer. Y pues era de este tipo, de esta clasificación de empresas. Y la verdad es que en las escuelas que se tenían específicamente para el servicio que se ofrecía, algo que nos permitía es que por el número de personas o de clientes que teníamos o de la zona, era muy fácil identificarlas, ¿no? Entonces, eso ayudaba muchísimo a mantener esa fidelidad de los clientes, de los alumnos que teníamos en ese momento, incluso también para poder tener, Cris, perdón, te voy a poner el mute, Cristian. Listo. Nos permitía tener esa mayor fidelidad de los clientes, conocerlos, escucharlos más fácilmente porque había una interacción muy, muy rápida
Incluso de cada escuela eran en ese entonces como creo que 13, 14 escuelas las que había hace pues, ya como unos 15 años que yo estuve trabajando ahí. Y pues claro que rápidamente llegaban todas esa información hasta, pues teníamos solamente un director general, ¿no? Entonces era muy rápida la comunicación o la forma de poder interactuar o hacer llegar esa información en los clientes hasta la dirección que teníamos ahí. Entonces eso permitía tener mucho mayor claridad de lo que podíamos ofrecer en tema de servicio a los clientes en ese momento, ¿no? Hoy, bueno, ese negocio ya no está vigente, pero pues en su momento tuvo un auge muy bueno, ¿eh? Pero bien, esa es una ventaja que se tiene de repente cuando tenemos esa facilidad de poder tener ese contacto casi directo con los clientes. La otra ventaja que mencionaba, la de la flexibilidad y facilidad en la toma de decisiones. ¿Me ayudas a leer esta parte, por favor? Vamos ahora con Cristian, perdóname, te puse en mute hace rato porque se escuchaba como interferencia ahí en tu audio. Hola maestro, buenos días. De hecho, no tenía encendido el audio. Lo puse en mute, pero no te preocupes. También por eso te puse en mute, pero no fue con otra intención, ¿eh? Por favor, ¿me ayudas a leer esta parte? La segunda ventaja que vemos de las pymes. Claro, maestro. Flexibilidad y facilidad en la toma de decisiones. En este sentido, la reestructuración y adaptación permite a las pymes lograr una mejor. Los cambios que pueden sufrir el mercado, estas empresas, al contar con equipos relativamente reducidos, cuentan con una jerarquización sencilla. Muchas gracias. Les decía en un principio, gracias, Cristian. La estructura que tenga tu organización de este tipo, pues va a ser mucho más sencilla, menos compleja que una empresa grande. ¿Sale? Tan solo para, digo, no sé de aquí de los que están conectados, cuántos de ustedes están trabajando actualmente, ¿no? Y por la cantidad de trabajadores, si a lo mejor están en alguna de este tipo, o puede ser que estén en una empresa grande con más de 250 trabajadores, ¿no? O más de incluso 1000 trabajadores. Por ejemplo, en la que yo estoy, somos cerca de 10,000 colaboradores en esta empresa, ¿no? Y la realidad es que sí, de repente es un poquito complejo eh, para procesos, para poder dar respuesta tan solo en mi caso, o sea, cuando hago una solicitud de un servicio con un proveedor, híjole, se me complica muchísimo porque son muchos procesos que no solamente es con una sola área, sino son dos. Normalmente en una pyme, pues directamente vas con el área de compras y es muy sencilla la comunicación, se pide la orden de servicio para lo que tú requieres del proveedor y se hace la compra, ¿no? Y aquí no, porque aquí también entras también otros temas más específicos en cuestiones legales. Entonces tengo que contemplar tiempos del área de compra, luego tiempos del área de jurídico y de repente es un poquito complejo porque a veces intervienen muchos procesos, personas y eso complica de repente, o sea, tan solo para un servicio que yo requiero, me tardo a veces hasta un mes y medio con anticipación la planeación que debo de hacer para solicitarlo. Entonces imagínate, a diferencia de cuando son estructuras muy pequeñas, tienen respuesta al mismo día o un día después, ¿no? Para poder llevar todos estos procesos. No sé si me explico. Entre más grande sea tu organización, entre más número de personas estén en ella, se vuelve un poco complejo por temas de procesos, de políticas, etcétera. Digo, eso no sé si a ustedes les ha pasado y sobre todo si alguien trabaja a lo mejor en una pequeña empresa, pues se pueden dar cuenta que es mucho más rápido la comunicación entre áreas, entre personas, ¿no? Pero esa es una ventaja con las pymes. Se vale, que puedan participar en cualquier momento, no se preocupen, pueden ahí abrir su micrófono y participar si gustan, ¿vale? Ok, la siguiente ventaja, participación de todo el equipo. ¿Me ayudas con esta parte a leerla, por favor, Irene? Irene, no sé si me escuchas. O si no, Abidait. Participación de todo el equipo. El líder o empresario involucra a todos los empleados para lograr una mayor cohesión emocional y profesional con los objetivos del negocio.
Muchas gracias, Abidaí. Sí, aquí esta es una gran ventaja porque al ser muy poca gente, les mencionaba, una estructura mucho más sencilla, es fácil tener una comunicación casi directa, ¿no? Es decir, desde el de dirección general hasta gerentes o jefes y los mismos colaboradores. Es decir, en la misma estructura, el canal de comunicación es mucho más cortita, a diferencia que haya, por ejemplo, que un administrativo, no sé, un operativo, después haya un supervisor, después haya un coordinador, una jefatura, una gerencia, una subdirección y luego una dirección. Entonces, imagínate todo la forma en la que desde la dirección hasta pues el operativo, ¿no? La posición más baja en la estructura, cómo tenemos esa comunicación directa. Se vuelve muy compleja, ¿no? Hoy, fíjense algo interesante que se hace, digo, en la empresa en la que estamos, en la que yo estoy trabajando, que digo, aparte de trabajar aquí en CETEC, trabajo de lunes a viernes en una, digo, ya muchos de ustedes saben, en San Pablo Farmacia, y ahí somos cerca de 10,000 colaboradores, entonces es complejo, ¿no? La comunicación, lo que hoy hacemos algo muy, muy bueno es tener estas pláticas con dirección, ¿no? Que le llaman café con el director. Entonces, en estas pláticas es importante porque, pues aquí podemos, cualquier colaborador destacado de las diferentes posiciones básicas, ¿no? Intermedia, están en esa sesión. Y entonces, esas sesiones, esas reuniones de café con el director es para que conversemos, ¿no? Inquietudes, dudas, propuestas, todo lo que se quiera, y ahí se toman minutas, toman nota y se sacan acciones o seguimientos por responsables de cada área que tenga que ver con esto. Es una muy buena práctica, pero aún así es muy complejo poder tener la participación de todas las direcciones, de todas las áreas, de todos los colaboradores, o sea, a diferencia de una PYME, que es mucho más sencillo, o sea, incluso yo recuerdo de mis papás, hace mucho tiempo ellos estuvieron trabajando juntos en una empresa de blanqueadores, ¿no? Se llama así Blanqueadores Nacionales, ahí en Jalostoc, en Ecatepec. Y pues era una clasificación de este tipo y que era muy fácil la comunicación del mismo dueño del negocio con los trabajadores, ¿no? De los jefes con el dueño del jefe con todos los trabajadores del área, independientemente de que estuvieran en diferentes áreas. O sea, era muy fácil la comunicación y era muy directa. Entonces eso permitía a lo mejor agilizar muchas cosas o avanzar con muchísimas cosas para mejorar, ¿no? Pero bueno, en verdad, todo esto sí tiene una gran ventaja que te permitiría a ti como administrador, y eso es importante que lo sepan, porque seguramente con todo esto, con todas estas herramientas, información que te estoy compartiendo, te permitirá poder lograr más los resultados que se tengan como organización, como compañía, aunque sean de este tipo, de las pymes, y que con esto puedan ir creciendo paulatinamente hasta llegar a una siguiente clasificación, ¿no? Como les decía en un principio. Ese es un gran reto para ustedes, que si les toca estar en ese tipo de negocios o ustedes mismos empezar un negocio de este tipo, pues ese es el reto, ¿no? Y bueno, la importancia, como les mencionaba, es que la mayor parte de las empresas que existen en nuestro país son de este tipo. Y lo importante es que se mantengan, ¿sale? Y después se sigan desarrollando. Ahora, también así como hay ventajas, también existen desventajas. Son tres. Una, la financiación, la dificultad para posicionarse dentro del mercado y la inversión limitada en la tecnología y talento. En la primera parte de financiación, por favor, ¿me ayudas? Vamos con Jesús. Jesús, ¿me ayudas a leer esta primera parte de la desventaja de financiación? No sé si me escuchas, Jesús. Les comentaba, si de alguna manera pueden usar su micrófono, pueden escribir en el chat y los voy leyendo, ¿vale? Pero si no, regresamos contigo. Clara, ¿me ayudas, por favor? En comparación a las Ah, grandes gracias, Jesús. Adelante, adelante, te escuchamos. empresas, los pequeños y medianos, en la comparación de las grandes empresas y medianos comercios, tendrán una mayor limitación a las horas de ampliar su capital o acceder a instrumentos financieros, dificultando.
dificultando su crecimiento, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Fíjense, aquí es muy interesante y me gustaría, digo, con lo que hoy ya muchos de ustedes han avanzado en algunas otras materias. Y a ver, fíjense, esta es una desventaja, pero seguramente hoy que lo estamos platicando podremos ir viendo qué cosas son las que podrían funcionar, porque relativamente en serio sí es muy complejo que una pequeña empresa, digo, por los montos de venta que se tengan anualmente y las utilidades que puedan generar, porque esa es la base, ¿no? Para que una institución financiera te preste dinero. ¿Qué sería lo más viable entonces, no? Muchas veces lo que se busca es tener más inversionistas, ¿ok? Porque pues cuando tienes más inversionistas, a diferencia de poder pedir un préstamo financiero a una institución, a un banco, hablemos un banco o alguna otra institución financiera, pues las tasas de interés son muy altas, ¿no? Entonces, esa es una dificultad en la financiación porque nunca te van a prestar más porque las instituciones financieras son así, de lo que tú puedas pagar. Si habláramos en una escala mucho más chiquita, por ejemplo, a ustedes, para que les puedan dar un crédito, ¿no? Incluso las tarjetas de crédito tienen un tope y conforme tengas un historial, una forma de solvencia que permita devolver esos créditos que te van a dar, pues es así como funciona. Entonces, pues prácticamente hay una gran desventaja con las empresas porque si se dieron cuenta en los montos que tienen de ventas anuales y que con base en eso y su forma de administración van a tener utilidades, pues es como se les va a poder hacer un crédito financiero, ¿sale? Esa es una gran desventaja. Entonces, hoy hay dos retos para ustedes en este tema. Uno, que con las ventas anuales que se tenga, los ingresos anuales que se tengan por la empresa, ustedes tengan que trabajar costos y gastos para tenerlos al límite, no salirse de ellos para tener un margen de ganancia mucho más amplio, ¿sale? Y la otra, pues también buscar si es necesario porque se quiere crecer más rápidamente, tal vez tener un modelo muy bien estructurado en cuestión de cómo estás controlando tus costos, gastos, tus ventas, estrategias de venta para incrementarlas, un plan de negocio que sea muy atractivo para nuevos inversionistas, porque el inversionista pues le entra contigo si es que tiene el recurso, ¿no? Para poder solventar y poder tener este dinero, ¿vale? Eso ayuda mucho. Dice, una pregunta fuera del tema, maestro. Yo trabajo en Sam's Club. En la anterior semana llegaron una visita importante y mi jefe estaba bajando mercancía con el montacargas. La gerente lo regañó porque dijo el ruido es una falta de organización, ¿es verdad? A ver, esta pregunta es de Jesús Armando. Sí, bueno, ese tema, digo, al final, no sé, digo, cuál sería como, si tienen procesos, si en su proceso te dice exactamente cómo se tiene que hacer, en qué momento se tiene que hacer y no se está cumpliendo, sí tiene que ver con una falta de organización, ¿no? Pero, porque al final, o sea, fíjense, te voy a poner otro ejemplo y que tiene que ver, creo que con el mismo retail, ¿no? Como del Sam's. Algo que hace muy bien Superama, ¿no? Superama tiene muy claros sus procesos. Me estoy desviando un poquito del tema principal, pero con base a la pregunta que hizo que tiene que ver también con esta parte administrativa. Si se dan cuenta, cuando te cierran ahí o cuando surten los pasillos, tienen cierto tiempo, número de tiempo. O sea, no te puedes exceder más porque no puedes cerrar los pasillos. ¿Por qué? Porque es un tema de impacto al servicio al cliente, ¿sale? Y entonces, sin cumplimiento con ese tipo de cosas, políticas, procesos que se tienen, hay sanciones para los que no lo cumplen. ¿Por qué? Porque pues, al final sí, no sé si les ha pasado, han ido a una obrera, me molesta mucho cuando te cierran el pasillo y no puedes pasar y quieres tomar cosas de ahí. Y tienes que esperarte mucho tiempo hasta que ya se libere y puedas pasar, ¿no? Lo mismo pasa en estos casos, Jesús. O sea, si, digo, ya debe de tener temas específicos, procesos en cuestión de cómo realizar esta actividad, ¿no? En caso contrario que no lo haya, pues se tienen que realizar. Pero bueno, ya no sé si con esto resolví un poquito tu pregunta. O sea, mientras se cumplan temas de procesos, políticas que ya están establecidas para tipo de actividades como estas,
Si no están cumpliendo, sí es una penalización o un desapego a proceso. Pero si aún así se está ejecutando y así es el proceso, pues más bien hay que ver cómo se mejora ese proceso, ¿sale? Se pueden ajustar. Políticas y procesos para eso son, ¿eh? Bueno, ok. Volviendo al tema principal, entonces les comentaba que en temas de esta desventaja de financiación, lo que tienen que hacer ustedes como administradores si están en una organización de ese tipo es, primero, ser parte de un control de costos y gastos para incrementar la utilidad, o si están también dentro del área de marketing o de ventas, ver cómo incrementar las ventas para aumentar también la utilidad y tener un plan de negocios que sea muy viable para poder traer más inversionistas, porque seguramente una institución financiera no les va a prestar mucho dinero, ¿sale? Y además las tasas de interés son muy altas, y va a ser muy complejo poder pagar o hacer frente a esas deudas. Pero bueno, esa es una primera desventaja. Otra, la dificultad para posicionarse dentro del mercado. Nos quedan 5 minutos, vamos a avanzar lo más rápido posible, ¿vale? De esta parte, ¿me ayudas a leerla, por favor, Abidaí? A pesar de existir excepciones, las pequeñas y medianas empresas tienen mayores obstáculos a la hora de crecer, ocasionando una menor posibilidad de expansión y posicionamiento en el mercado frente a las grandes empresas. Muchas gracias. Fíjense que eso sí es interesante, ¿eh? Y hay casos muy, muy claros que sucedieron en su momento con... El caso más claro fue el de Bicola. ¿Alguien conoció Bicola de ustedes? Sí, sí llegaron a ver este refresco, que fue el que hizo un cambio totalmente a este tema de la industria refresquera. No sé si alguien sí lo llegó a conocer, Sí, Sí, ¿no? maestro. ¿Qué diferencia tenía este refresco con la Coca-Cola o Pepsi, no? ¿Cuál fue esa innovación, ese cambio? Porque el refresco sabía feo, ¿eh? Si estaba frío, no sabía tan mal. Pero si estaba caliente, sabía horrible ese refresco. Pero o sea, cuando entró al mercado, pues, tenía muchísimas ventas, pero tenía algo relevante, ¿no? Uno en el precio y el otro, una nueva presentación, ¿verdad? ¿Qué refresco era? Y por eso se llama así, ¿no? Big Cola. era la Coca-Cola nada más que fue de 3 litros, ¿no? Fue la primera vez que salió la presentación de 3 litros y a un bajo precio en ese momento. ¿Y qué pasó con Coca-Cola? Lo desapareció, ¿no? Ya ven que ellos dan los refrigeradores, entonces a las tienditas, a las tienditas, sí, antes les retiraban los refrigeradores y exhibían esos refrescos, ¿no? Hoy en día es lo mismo, ¿eh? O sea, sí, cada refresco no puede estar en los aparadores o refrigeradores de ciertas marcas. Y la otra es que también compraban el producto y lo desaparecían del mercado. Eso es lo que hacía Coca-Cola, ¿no? Así lo desaparecieron en ese momento. Eh, y siempre va a suceder, ¿eh? O sea, empresas pymes es la desventaja que tienes al competir, ¿no? Vulgarmente, como dice, ponte con Sansón a las patadas y te va a acabar, ¿no? Entonces, muchas veces cuando una pyme a lo que se enfrenta es eso, que de repente te tengan que absorber, ¿sale? O una de dos, o vendes y que te absorban, o la otra es que te desaparecen. Entonces, muchas empresas lo que hacen es mejor vender, ¿no? Y así los van absorbiendo. Y empresas grandes, por ejemplo, Bimbo, ¿qué fue lo que hizo en su momento? Absorbió Dulces Vero, ¿no? Tomó en este caso, compró el Globo, también estaba muy mal. Todo el gastronomía basada en pastelerías, que es el Globo, el Molino y el otro no me acuerdo cuál era. Pero así sucede, ¿eh? O sea, o tomó Wonder, ¿no? Aquí en México. Y tiene que ver con ese tipo de cosas en las que es a lo que te vas a enfrentar, o sea, la dificultad para posicionarte en el mercado. Pero son grandes retos muy interesantes, ¿eh? Ustedes como administradores en algún momento les podría tocar enfrentarse a algo así. Entonces, ¿de qué va a depender? Muchísimo de la estrategia que se quiera buscar para, les decía, por eso primero, establecerse muy bien como empresa en la clasificación en la que estés en el momento en el que tú estés ahí, si ya sea micro, pequeña, mediana, la mantengas muy estable, muy posicionada. Eso es lo importante, posicionarte precisamente en la clasificación que ya estás. ¿Qué sigue después? Siempre hay que hacer un business plan, un plan de negocios, ¿sale? Que puede ser a 1, 2, 3 años, ¿no? Y ahí debe ser muy clara tus estrategias para poder
tener un mayor crecimiento y posicionamiento en más mercado, ¿me explico? En caso contrario, te van a acabar. Así de sencillo. Eso es a lo que se van a enfrentar en algún momento cuando tengan posiciones estratégicas dentro de una organización, que eso es para lo que ustedes están formando hoy, ¿eh? ¿Sale? O sea, tampoco es que ustedes van a terminar la carrera y de inmediato vas a llegar a la gerencia. No es así. O sea, la realidad es que no es así. Hoy a lo mejor ya estás trabajando y tienes una posición con gente a cargo y que en algún momento va a ser mucho más rápido tu llegada a una gerencia, pero pues los que están empezando apenas no es así, tienes que ir poco a poco y son de las cosas que a lo mejor en algún momento te vas a tener que enfrentar. Y más si estás en una empresa de este tipo, ¿sale? Ya se nos va a acabar el tiempo, señores. Rápido termino con inversión limitada en la tecnología y talento. Es decir, pues básicamente aquí la importancia es que, pues por los recursos que vas a tener, va a ser muy difícil tener alta tecnología, ¿sale? Y también la otra es que tengas personal especializado. De repente también poder tener beneficios, brindar beneficios que llamen la atención a futuros colaboradores, va a ser muy difícil, ¿no? Porque no vas a poder competir tan fácilmente en temas de remuneración con otras empresas en mismas posiciones. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, se nos acabó el tiempo. ¿Qué les voy a pedir? Que terminen de leer este tema, el panorama de las pymes, los retos, porque todo esto va a venir en su examen. Por favor, hagan